Habiendo dicho eso, vamos a 2 Corintios capítulo 12, 2 Corintios 12. Estamos llegando a la parte final del libro y Pablo nos va a hacer el favor de hacer un resumen en 2 Corintios 12, entre los versículos 11 al versículo 21, de lo que significa verdaderamente la autoridad espiritual. ¿Qué es la autoridad espiritual? Yo quisiera esta mañana verlo desde un enfoque especial. Yo quisiera hablarte a ti que eres una autoridad espiritual, tú que tienes a algunas personas bajo tu responsabilidad espiritual. Y no necesariamente estoy diciendo que tienes una posición eclesiástica. Es posible que tengas una autoridad espiritual porque eres un papá o eres una mamá o te ha tocado jugar el papel de papá o mamá con alguien en la vida. Si es ese caso, tú tienes una autoridad espiritual, o sea, tus hijos Dios te los dio no solamente para que los mandes al colegio y les des de comer y los eduques, sino que para que los formes espiritualmente. Y si están pequeñitos, tienes una responsabilidad espiritual con ellos de un tipo. Si están grandes y tasajones, ¿verdad? Tienes otra índole de responsabilidad espiritual, pero eso es la mera verdad. Todos tenemos una responsabilidad espiritual con ellos. Entonces tienes una autoridad que deberías cuidar. Y lo que vamos a ver es precisamente cómo Pablo hace un resumen de la autoridad espiritual verdadera, cuáles son los rasgos. Ahora, por supuesto, esto tiene una aplicación también para aquellos que tenemos una responsabilidad espiritual dentro de la iglesia. Tú eres un discipulador, o eres un líder de grupo pequeño, o eres uno de los pastores de las diferentes instancias que tenemos aquí en la iglesia. Entonces tienes una responsabilidad espiritual. Pero además, si estás bajo la autoridad espiritual de alguien, si estás bajo la autoridad espiritual de tus papás, o la autoridad espiritual de tu discipulador, o la autoridad espiritual de tu pastor, entonces es bueno que entiendas qué son estos rasgos de la autoridad espiritual verdadera. Porque de eso depende que realmente se dé el ministerio. Yo quiero proponerte que lo que Pablo dice esta mañana, nos va a decir esta mañana, le va a recordar a los de Corinto, es que el ministerio verdadero, genuino, sucede cuando la autoridad espiritual se comporta de cierta manera. Y yo quiero darte tres palabras simples que puedes llevar a la casa y puedes recordar ojalá por mucho tiempo, pero son tres actitudes grandes y muy importantes. La primera de estas actitudes es la humildad. La humildad. El que tiene una autoridad espiritual verdadera no aspira al reconocimiento de su prestigio o no anda detrás de la alabanza y de que todo el mundo lo admire. Fíjate cómo dice 2 Corintios capítulo 12. Y el contexto, por supuesto, es la defensa de Pablo en el Evangelio a la verdad y la defensa de su propio ministerio. Dice versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque, como dice al final, nada soy. Fíjate, esta es la clave de la autoridad espiritual. Pablo dice, yo realmente no soy nada, yo no soy la gran cosa. Pero yo no he andado buscando esto de gloriarme, aunque ustedes deberían haber reconocido quién soy, yo espiritualmente, que no soy menos que estos supuestos grandes apóstoles. Yo te voy a explicar en unos instantes de quiénes se trata, de quiénes está hablando. Entonces Pablo no tiene que ser, en otras palabras, yo no ando detrás de que me den cumplidos y que yo sea reconocido y que sea admirado. Ese no es mi propósito. Fíjate, no hay ministerio válido sin humildad verdadera. Yo creo que recuerdes ese principio. No hay ministerio válido si no hay realmente humildad genuina en aquellos que ministran. Y de hecho es como algo curioso, la Biblia, una de las imágenes mentales que presenta en la Biblia cuando habla de la fama y habla del respeto y habla del reconocimiento usa la miel. Tú sabes que en el Antiguo Testamento usa la miel. Dice en Proverbios capítulo 25, versículo 27, dice que comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. O sea, cuando tú estás buscando que te echen flores a ti mismo, entonces eso no, si recibes flores, esas no son flores de verdad, son flores falsas. Y dice, se compara a comer miel. No sé si te gusta la miel, pero la miel tiene un límite.
sea, yo sé que un poquito de miel con limón es buena para la garganta y un poquito de miel en los pancakes nunca ha matado a nadie, pero si comes demasiada miel, eso no es correcto. Y la Biblia dice, mucha miel, va a decir en unos momentos, es malo. La miel es comparada en Proverbios con el hablar bonito que recibes de otras personas. Proverbios capítulo 16 dice que panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, cuando alguien te habla bonito y te dice lo bien que hace las cosas, es como comer miel y es sano, es agradable. El mismo libro de Proverbios dice en capítulo 24, come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar, se siente rico, pero demasiada miel enferma. Eso es lo que dice el mismo proverbista. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella. ¿Qué te causa demasiada miel? Eso es un vomitivo, te descompone, te enferma. Entonces Pablo dice, yo nunca he andado en la búsqueda del montón de miel. O sea, a mí no me interesa que la gente esté hablando muy bien de mí, aunque ustedes deberían, le dice a los de Corinto, ustedes deberían haber reconocido quién soy yo. No sé si lo leíste. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Según de Corintios 11, no tienes que buscarlo, pero lo estudiamos. Él tuvo que dar su currículum, todo lo que había hecho para el Señor. En 2 Corintios 12 vimos que él tuvo que contar su experiencia espiritual en el cielo. Dice, yo no tendría que haber hablado de esto. Ustedes más bien, dice versículo 11, pues yo debía ser alabado por vosotros. O sea, ustedes deberían haber reconocido quién era. Y aquí te cuento algo. A mí me encanta la gramática. Y me encanta cómo la Biblia habla muy bien el castellano. Y yo tengo una pregunta de gramática. Si no aprendes nada, vas a aprender gramática hoy en la mañana, fíjate. Si no aprendes nada espiritual. ¿Cómo se dice? ¿Debe o debe de? ¿Cómo se dice? ¿Debe o debe de? ¿Debe o debe de? Debe. ¿Sabes que las dos funcionan? Pero las dos quieren decir dos cosas diferentes. Debe es una obligación. Es algo que tiene que suceder. Es una imposición. Debe de es una suposición. Es algo que podría estar pasando. Ojalá que estuviera pasando. Por ejemplo, yo te digo que en estos momentos, 10 y pico de la mañana aquí en San Salvador, 11 de la mañana en Bogotá, Colombia, Coqui López debe de estar en la iglesia de Vida Nueva Bogotá. Coqui López ha estado toda la semana en Bogotá, por cierto, haciendo un ministerio especial, comedia, ha hecho comedia y muchas personas llegaron al Señor estos últimas 2 noches, ¿verdad? Me decían que 50, 60 personas llegaron al Señor por un ministerio de comedia que Coqui ha comenzado. Ha nacido una estrella, tengo la preocupación, pero él debe de estar ahí con ellos. Ahora, ¿sé a ciencia cierta que está? No, pero debe de estar ahí. Pero puedo decirte que Coqui López debe regresar a El Salvador pronto porque él tiene su ministerio acá. O sea, él tiene que regresar acá, no tiene otra opción. Hay una gran diferencia. ¿Tú debes ayudar a tu mamá o debes de ayudar a tu mamá? Debes ayudar a tu mamá. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, pero debes hacerlo. Entonces Pablo está diciendo aquí, no se supone que ustedes lo hicieran. Ustedes tenían que hacerlo. Él está usando la forma fuerte de hablar y está diciendo, era la responsabilidad de ustedes que viendo quién era yo, ustedes reconocieran mi autoridad espiritual, así como lo han hecho con estos otros, y utiliza un término ahí en el mismo versículo 11, porque dice, nada ha sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y como te dije hace unos meses, no está hablando de Pedro, Juan y los 11 apóstoles o los 12 apóstoles, está hablando de un grupo de falsos apóstoles que habían usurpado el término y que estaban delante de ellos. Y él está usando un término sarcástico, está diciendo hiper apóstoles, o nosotros diríamos esos super mega apóstoles que ustedes tienen ahí. Sí, ustedes no han tenido ningún problema en señalar las virtudes de ellos, pero de mí no dijeron nada, dice Pablo. Y eso es incorrecto, Ustedes era el deber de los corintios. Ahora, dice Pablo, yo no buscaba eso, porque yo nada soy. No me creo la gran cosa. Es la actitud de la cual el Señor Jesucristo habló
en Lucas capítulo 17, cuando dijo, hey, cuando hagas lo que tenías que hacer, no sos gran cosa. Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mira al que está a la par tuya y dime si tiene cara de útil. Dile, Dios quiere que te creas un siervo inútil. Esa es la actitud de una autoridad espiritual. O sea, el que está en el hecho de decir, hey, mírenme a mí, reconózcanme a mí, entonces está equivocado. Aunque Pablo dice, ustedes tenían el deber y yo tenía el derecho. Versículo siguiente dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y déjame apartarme unos instantes del guión central del pensamiento de Pablo para hacer una aclaración a nosotros. Pablo dice, yo hice entre ustedes las señales, prodigios y milagros. Por esa razón, él cuando cuenta todo su currículum, él no habla de las señales, prodigios y milagros, porque ustedes las vieron. Ustedes vieron, no tengo que repetirlo. Y déjame apartarme porque estas palabras el día de hoy son confundidas en muchas iglesias. Algunos creen que la vida cristiana se trata de señales, prodigios y milagros, pero no está por todos lados. Las señales, prodigios y milagros era una evidencia especial que Dios dio a los apóstoles, por eso se llama las señales del apóstol, para validar el mensaje. Era para validar el mensaje a una iglesia primariamente judía, que creían precisamente en señales, prodigios y milagros. Pero el día de hoy nosotros no somos una iglesia judía, somos una iglesia primariamente gentil. En el libro de Hebreos capítulo 2, el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciadamente primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? Son aquellos que andaban con Jesús, son los 12, son los apóstoles que Él envió. Y dice que los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, lo hicieron con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Pero ya no hay apóstoles, ya no hay señales de apóstoles, ya no son necesarias señales, prodigios y milagros. De todas maneras, ¿cuáles son las señales, prodigios y milagros? Ven conmigo a Marcos capítulo 16. Deja un dedito aquí en 2 Corintios 12. Y te lo digo nada más como un apéndice de esto que estamos estudiando, porque de vez en cuando todavía algunos están como fascinados, ¿verdad? Mi hermano, y ahí en tal lugar, fíjese que hacen señales y hablan en lenguas, ¿verdad? Y fíjese que en tal lugar, ahí hacen milagros y entonces hacen sanidades. Y yo no quiero decir nada en contra de ellos porque es algo del Señor. Y dice Pablo, yo hice las señales, prodigios y milagros. ¿Cuáles son las señales, prodigios y milagros? Aquí está, Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice, y son las señales apostólicas, las señales de que alguien era apóstol. Entonces, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estoy en Marcos 16, 14. Ahí están los 11, están los apóstoles. Aún no ha sido sustituido Judas por Matías. Pero Judas va a ser sustituido en Hechos capítulo 1 por Matías. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían sido visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, aquí está la misma frase, estas señales, está diciéndoselo a los apóstoles, por eso son las señales de los apóstoles. Y estas señales seguirán a los que creen. Y son 5, fíjate. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las 5 señales. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, manejar serpientes sin daño, beber cosas mortíferas sin daño, sanar por la imposición de manos. Cuando conozcas a alguien que se llama apóstol, llévale un bote de baigón y dile, échese un trago. Échese un trago. No, pues son las señales de apóstoles. O sea, van a beber cosas mortíferas. O llévale una cascabel, no un gecko, ¿verdad? Una cascabel.
y dicen, no funciona así. Pero ¿sabes que a veces somos eclécticos? Queremos decir, no, es que ellos hablan en lenguas, esa es la señal de apóstol, pero no beben algo mortífero. Así, pero es que a saber, no, dice Pablo, yo he hecho las señales. Y ustedes las vieron. El punto es que de todas maneras no soy nada. Y no ando detrás de esto. Porque yo entiendo que no hay ministerio válido si ando buscando mi propia gloria. No hay ministerio válido si no hay humildad verdadera. Fíjate, es muy importante. Porque cuando esto no sucede, lo que vamos a ver al final de esta mañana es imposible. Cuando alguien anda detrás del reconocimiento de las demás personas, lo que vamos a ver al final de la mañana es imposible. Entonces, número 1 dice su humildad. Número 2, Pablo va a hablar de honradez. Y va a hablar de dinero otra vez. Lo hizo hace unos meses aquí con nosotros en 2 Corintios. Pero dice el versículo 13 que el segundo término es precisamente... La segunda palabra que quiero que lleves es la honradez de alguien que no ambiciona riquezas personales. Si el líder espiritual, el papá, quiere enriquecerse de sus hijos, va a decir en unos momentos, eso no funciona. Y Pablo va a dar una serie de versículos que tienen una andanada de implicaciones económicas. Fíjate cómo lo dice, versículo 13. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Es un término económico. Perdonadme este agravio. Y tú recuerdas, vimos que Pablo tomó la decisión de no pedir dinero de la iglesia. Y si algunos de ustedes están molestos, perdón, como dicen ahora, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Excuse me, ¿verdad? Que no les he quitado la plata. O sea, perdón, solo por eso son menos. Y dice, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y el término preparado es económico. Está diciendo, tengo la plata para hacer el viaje y tengo la plata para sostenerme cuando esté entre ustedes. Y no os seré gravoso. Otra vez más, no voy a sacarles dinero a ustedes. Pues no busco lo vuestro, otro término económico, sino a vosotros. Pues no deben atesorar, otro término económico, los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, otro término económico. Y aún yo mismo me gastaré, otro término económico, del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, se ha amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, otro término económico, sino que como soy astuto, os prendí por estafa, por dolo, por engaño. Otro término económico. ¿Acaso os ha engañado o os ha estafado por algunos de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano, que iban recogiendo una ofrenda para los santos, os engañó, os estafó acaso Tito. No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo no voy detrás de riquezas personales. Porque yo entiendo que no hay ministerio válido si hay interés económico. Lo voy a decir en términos más salvadoreños, pero para que nos entendamos. Cuando tú te topas con un líder espiritual, papá, mamá, pastor, líder, discipulador, que es pistero, para que nos entendamos, ¿verdad? Y va sobre, ¿verdad? Y va viendo qué saca y qué rasca, ¿verdad? Esa persona no hace ministerio. Es posible que tenga una estructura, es posible que tenga una familia. Y tú me estás diciendo, pero un papá no va detrás del dinero de los hijos. Cuando los niños tienen 2 meses. Pero cuando los hijos son grandes, hay papás que van detrás del dinero de los hijos. Y ahí ya no hay autoridad espiritual. Se acabó la autoridad espiritual. No funciona así. Lo mismo es con un pastor. Yo creo que uno tiene que preguntarse, ¿hay desinterés o hay interés? ¿Es interesada esta persona o realmente no le interesa? Pablo dice, miren, yo no buscaba lo de ustedes.
Yo nunca he andado detrás de la plata de ustedes. No, no me interesa. Ustedes pueden revisar mi forma de hacer el ministerio. Hechos 20 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice el versículo 35. Versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué dijo? Ese es el versículo del boxeador. Más bienaventurado es dar que recibir. Es una actitud. Es una actitud. Es una actitud. ¿Sabes cómo puedes ver si alguien tiene una autoridad espiritual? Cuando define la palabra bendición. Si bendición es plata para él, tiene un problema de actitud. O si bendición es ayudar a otro. Piénsalo, piénsalo. Hermano, es que yo voy detrás de la bendición. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a ir a ayudar con dinero a otra persona. No sé si te ha pasado. Hay dos tipos, yo veo que hay dos tipos de personas. Y me ha sucedido a mí, que voy a un restaurante, vamos varios, ¿verdad? Y entonces al final vamos a pagar y cuando pedimos la cuenta, uno se levanta, perdón que tengo que ir al baño, dice, ¿verdad? Y entonces se desaparece y cuando regresa, ya pagaron, ¡ay, qué pena! Ok, él iba para ver qué sacaba. Pero he conocido también algunos que a la hora de pagar se levantan y van a pagar. Van a pagar. Y cuando uno pide la cuenta, dicen, no, si ya la pagó él. Y entonces, ¡ey, no lo hubieras pagado! Pero él quería ayudar. Son dos actitudes. Y uno puede ver eso en la vida. Tú ves algunos que van detrás de la plata. Ahí no hay ministerio válido. No hay ministerio válido. Él dice, versículo 15 dice, mi actitud ha sido dar. Yo con el mayor placer, ¿qué dice? Saco la tarjeta de débito y pago. No la de crédito porque es un mal error, es un error, ¿verdad? Es una mala decisión. Pero saco la tarjeta de débito y pago. Y yo gastaré lo mío. Esa es la actitud de un creyente verdadero, ¿verdad? Apacentad la grey de Dios, de un líder espiritual que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es disposición. Son los falsos maestros, los que dice segunda de Pedro capítulo 2, que hacen mercadería de nosotros, que somos fuente de ganancia. Y no debe ser así. Es como un papá, yo estoy seguro, ni tengo que preguntar, ¿cuántas mamás aquí se sacarían el bocado para dárselo al hijo? ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí o no? ¿Verdad? No pregunto a los hermanos porque a algunos esposos dicen, no se metan con mi comida, ¿verdad? Pero la esposa dice, hey, y lo que sea. Es la actitud que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2, dice, no encubrimos avaricia. No, dice, yo hubiera querido darles no solo el evangelio de Dios, hubiera querido darles mi propia vida. O sea, yo estoy dispuesto a gastarme y a desgastarme y a financiar el ministerio si tengo que financiarlo y a sacrificarme y a trabajar a las horas que no puedes, porque a mí me interesa. No voy detrás de la plata, voy detrás del ministerio. Ten mucho cuidado, quizás déjame resumirlo así. Ten mucho cuidado con un líder espiritual que se enriquece del ministerio. Ten mucho cuidado. Y tú me dices, Julio, pero la Biblia dice que tiene que pagársele a un pastor, por ejemplo. Sí, claro. Dice 1 Corintios 9, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero hay una diferencia entre vivir del Evangelio y enriquecerse del Evangelio. Cuando tú encuentras una persona que va detrás del dinero, no hay ministerio. No hay ministerio válido. Puede tener muchos talentos, puede tener muchas capacidades, puede tener mucho lo que quieras, pero va detrás de la plata. Húyele, córrele y no le des plata, porque es incorrecto. Ni él ni su escuela. ¿Sabes que Pablo dice? ¿Ustedes han visto eso? Lo leímos. Ustedes han visto que yo les mandé a Tito y al hermano que iba con él, recogieron una ofrenda, pero ellos no los engañaron. No hubo estafa. No era para ellos. Utiliza un término interesante. Utiliza el término dolos, que algunos acá abogados podrían decirme que dolo o dolos es un término que habla de
de una actitud pícara, ¿verdad? De querer causar daño. Es muy interesante porque Dolos era uno de los dioses griegos, uno de los dioses menores entre los griegos. Era el dios Dolos. De hecho, tengo aquí al dios, no sé si lo alcanzas a ver, está rodeado de un montón de pseudólogos, no psicólogos, pseudólogos, ¿verdad? Dicen que Dolos era la personificación del fraude, del engaño, de los ardides y de las malas artes. Se representaba a personas que eran así. Y algunos me dicen, yo me casé con doña Dola, ¿verdad? Ok. Malía, es lo que está diciendo. Pero nunca iba solo. Dolos nunca iba solo. Dolos, que había escapado de la caja de Pandora, siempre estaba acompañado de los pseudólogos que eran las medias verdades. Dice Pablo, yo no tengo esa actitud. O sea, yo no manipulo para sacar la plata. No, yo no funciona así. Porque yo entiendo que no hay ministerio válido si hay interés económico. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos realidades? ¿Por qué es importante que el líder espiritual no busque su propia gloria y no busque su propia ganancia? Yo creo que la razón es por lo que va a decir ahorita. Versículo 19, fíjate. Y él va a decir la tercera palabra. Aquí te he hablado de humildad y te he hablado de honradez, pero la tercera palabra es hombría. Pablo dice, yo voy a visitarlos. Y como no voy detrás de ustedes, no voy detrás de la plata, no voy detrás de ser apreciado, entonces voy a hablarles claro. Y si hay pecado que señalar, lo voy a señalar. Fíjate, dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. Y yo os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. La iglesia de Corinto era una iglesia complicada. Mucho pecado. Mucho pecado. Y Pablo les había escrito y les había dicho las cosas claras. Porque él entendía, fíjate, que no hay ministerio válido si no hay confrontación del pecado. No hay ministerio válido. Yo creo que todos aquí hemos entrado a un hogar donde papá y mamá están ahí y entra el niño y el niño malcriado y los papás no hacen nada. ¿Te ha pasado eso? Y que le dan ganas a uno de decir, ¿verdad? No tiene una vara, yo le ayudo. Porque qué tremendo. El niño entra, yo he visto que el niño entra sin ningún respeto a uno de los papás, ¿verdad? Y entra y le dice al papá, papá tarado. Y la mamá se ríe, ¿verdad? Ya te diste cuenta, hijito, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Que nadie le dijo nada al niño. Y sabes que la mamá no le dice nada al niño, el papá no le dice nada al niño porque quiere quedar bien con el niño. Y dice Pablo, yo no quiero quedar bien con ustedes porque no ando ni detrás de que ustedes me den la gloria, ni ando detrás de que ustedes me den la plata. Entonces yo puedo decirles lo que es. Y lo que es que algunos de ustedes han tomado la decisión de vivir en pecado. Y yo se lo voy a decir. Voy por tercera vez a ustedes. Si tú ves 1 Corintios es un libro donde Pablo señaló el pecado de los de Corinto. Él dijo ahí en capítulo 5, miren, ahí hay un hombre entre ustedes que está viviendo con la mujer de su papá. Saquen a ese hombre de ustedes, entréguenselo al diablo, sáquenlo. Y ninguno se junte con ellos. Él dice ahí en 1 Corintios 7, algunos de ustedes están peleando entre los unos con los otros. ¿Cómo es posible? 1 Corintios 7 dice, algunos de ustedes están viviendo homosexualidad. ¿Cómo es posible? Eso no puede funcionar. Entonces él era
claro en poner el dedo en la llaga. Algunos estaban argumentando, estaban razonando. Quizás Pablo está escribiéndonos todas estas cartas porque va a suavizar el tono. Y dice Pablo, no tengo por qué suavizar el tono. Si ustedes están en pecado, yo voy a señalar el pecado. No me gusta, pero lo voy a hacer. No me siento contento, pero voy a hacer. No voy a avergonzarme de tener que señalar lo que Dios me ha puesto a señalar. 2 Corintios 10 le dijo, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, no me voy a echar para atrás. Y yo quiero que entiendas, no hay ministerio válido, no hay un pastor que se precie de ser pastor, no hay un discipulador que haga las cosas como deben ser, no hay un líder de grupo pequeño que por quedar bien, gloria, o por sacar plata, dinero, o no hay un papá que haga lo que debe hacer si permite que quienes están bajo su autoridad espiritual vivan en pecado. Dice Pablo, yo no lo voy a hacer. Y voy por tercera vez y les voy a hablar. Les voy a hablar claro. Ahora, no me deleita. O sea, Pablo no era un legalista. No estaba diciendo, ajá, te atrapé. No. Si yo no quisiera esto. Y ustedes van a ver un lado de Pablo que no quisieran ver. Eso es lo que dice el versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Si ustedes van a encontrar un Pablo que no quisieran encontrar. Mira, ten mucho cuidado de pastores y líderes espirituales que se gozan en encontrar a alguien en pecado. Y los hay. Esos son fariseos. Mateo 23, el Señor Jesucristo dice que son personas que atan pesadas cargas en los hombros de los demás, pero ellos no quieren moverlas ni con un dedo. Esa es una actitud farisaica. El que es una verdadera autoridad espiritual señala el pecado y le duele. De hecho, no sé si lo leíste en el versículo 21, dice que voy a llorar, dice, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Ahora, ¿qué hace Pablo? Fíjate, ¿qué hace Pablo? Y déjame darle forma a esto, porque él lista 11 pecados y los pone en dos categorías. La primera categoría es la categoría de las relaciones interpersonales. Por supuesto, son los que están en el versículo 20. Y fíjate, 4 de estos primeros 8, porque ahí está, hay 8 pecados, están presentes en Gálatas capítulo 5, donde se dan las obras de la carne. Está diciendo aquí un problema de carnalidad. Las malas relaciones interpersonales es un problema de carnalidad. Luego da 3 en el versículo 21 que son problemas de relaciones inmorales. Y por supuesto va a señalar un problema de pecado de sexualidad dentro de la iglesia de Corinto. Y sin ánimo de entrar en detalles, yo creo que las mismas dos categorías son las que nos dan problemas el día de hoy. Hay un problema de malas relaciones interpersonales. Y hay un problema de inmoralidad. Son los dos problemas de la iglesia. Los dos problemas grandes de la iglesia son eso. Son vidas en conflicto constante. Son peleas a veces con la pareja, peleas a veces con los hijos, peleas a veces entre los hermanos, peleas en la iglesia. Y la otra área grande es un problema de inmoralidad sexual. Fíjate, solo para que las tengas en mente. Dice el versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, y aquí está la lista, contiendas son peleas, envidias, por supuesto es esta mala actitud hacia el bienestar de los demás, iras, nosotros decimos mal carácter o mal genio, es ser bravo, ese es un problema aquí entre ustedes. Dice divisiones, es bandos, maledicencias es ser mal hablado, es decir, malas palabras. Por supuesto, cuando estás tan molesto con alguien que llegas al punto de decir malas palabras. Murmuraciones son quejas y críticas. Soberbia es esa actitud donde uno se cree superior. Y desórdenes es el mismo término para tumulto, es llegar a los puños. Y dice Pablo, ¿sabes qué está diciendo Pablo? Pablo dice, yo voy a llegar delante de ustedes y no crean que yo no voy a decir, mira, tú y tú se caen mal. Eso no está correcto, eso no está correcto.
Ruego a Evodia y a Sinti que se hablen. O sea, es que es eso que están peleando. Mira, tú el otro día me dijeron que llegaron a los puños. ¿Cómo es posible que en una iglesia se haga esto? ¿Y cómo es posible que le tengas envidia a un grupo de personas solo porque no son de tu forma de pensar? Eso no tiene sentido. Dice Pablo, yo voy a llegar y voy a poner el dedo en la llaga. Y no me preocupa lo que ustedes digan, porque no voy detrás ni de la plata de ustedes, ni voy detrás de que ustedes me alaben a mí. Enójense si quieren, pero no hay ministerio válido si no se señala el pecado. Yo creo que lo mismo debería pasar hoy. A veces, fíjate, en nuestros grupos pequeños, sabemos que una pareja no se habla entre ellos y nadie dice nada. Mejor hacernos los locos, ¿va? Y mejor no decimos nada. Y sabemos que fulano y sutano no se caen bien. Y el grupo de jóvenes, ¿verdad? Es que aquí estas niñas no se hablan con las niñas aquellas. Y nadie dice nada. Y dice, Pablo, eso es pecado. Y no lo vamos a tolerar. Y yo voy a llegar y voy a hablar y les voy a decir. Voy a señalar el pecado. Y no me disculpo por eso. Dice. Y hay un pecado quizás peor, que es inmoralidad. Lo pone aparte, fíjate. Si tú ves, agarra ese paquete de 8 actitudes interpersonales y se las pone de un lado. Pero luego en el versículo siguiente dice, tenemos un problema más grande con inmoralidad. Y la forma como lo describe, los términos que usa, habla no solo de la cantidad de personas en inmoralidad sexual, sino del desastre de que no hay arrepentimiento. Fíjate cómo lo dice. Versículo 21 dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar no dice por algunos que hayan pecado y se han arrepentido, sino que dice por muchos. Pero el problema no son los que han pecado, es que han pecado y no se han arrepentido. Y menciona 3 áreas de inmoralidad sexual que yo diría que están presentes el día de hoy. Habla de inmundicias. La inmundicia, y el término que usa, describe aquel que ha salido de la santidad sexual del matrimonio. Yo te voy a decir algo sobre sexualidad. Sexualidad es pura, es perfecta, es preciosa. Es la forma de comunicación mejor forma de comunicación que hay dentro del matrimonio. Pero cuando sale del matrimonio, es sucio. Es sucio. Es sucio como que habláramos de cualquier otra cosa que es una suciedad. Tú no me tolerarías que yo hablara de una suciedad desde aquí adelante. Pero dice Pablo, algunos de ustedes están viviendo en esa suciedad. Dice, el que tomara la mujer de su hermano comete inmundicia. ¿Cómo va a creer, hermano? Sí, pero dice Efesios, es el tipo de cosas que nosotros cristianos no deberíamos ni hablar de eso. Dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. O sea, ni deberíamos hacer chiste, mucho menos vivir así. Pero en la iglesia cristiana de hoy, ¿qué pasó entre semana aquí entre algunos de nosotros? A saber. Y en algunos casos tú sabes lo que estoy diciendo. Se ha violado la santidad sexual del matrimonio. Utiliza el término fornicación, de donde viene la palabra pornografía, viene del término que utiliza él en griego, porneia. Y por supuesto, dice Pablo, eso es intolerable. No funciona dentro de una iglesia, dentro de un formato de cristianismo, una persona que vive con la mente sucia. Joven que vive en la mente sucia, pues no solo pornografía, estamos hablando de relaciones prematrimoniales. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, funcionan en un sistema en el cual Dios gobierna. No pueden heredar el reino de Dios. Entonces no te llames cristiano, eso es lo que está diciendo, no te llames cristiano si estás viviendo en fornicación. No te llames cristiano si tienes un problema de la palabra que usa ahí en 2 Corintios capítulo 12, es el término lascivia. Lascivia, y lascivia es aquel que ha perdido la vergüenza completamente de lo que está haciendo. Describe incluso a los que no son creyentes, dice en Efesios capítulo 4.
los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Yo te digo algo. Si estás viviendo en inmoralidad, alguien debe señalarte el pecado, poner el dedo en la llaga. Si la autoridad espiritual espera caerte bien o sacar plata de ti, no te va a decir nada, porque va en contra de sus intereses. Pero si quieres ser ministerio verdadero y se da cuenta de tu pecado, tiene que llegar y decirte, eso está malo, tiene que parar. Y por favor no le cambies la etiqueta, está malo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo no me voy a disculpar por eso. Yo voy a ser claro. Ponte a pensar. No lo harías así con tus hijos. Yo no sé si tu hijo, de repente tu hijo, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros, hermano, es que fíjese que ahora todos los jóvenes lo hacen, ¿verdad? Es la nueva moralidad, ¿verdad? Y ¿cómo vas a creer? ¿En qué cabeza cabe, como decimos los salvadoreños? Por ejemplo, ¿conoces estas marcas? ¿Conoces las marcas? Baigón, Racomín y Aguarrás. ¿Qué tienen en común las tres cosas? ¿Qué tienen en común? Son veneno, matan, ¿verdad? Las tres cosas. Las tres también vienen embotelladas o empacadas. ¿No crees que sería buena idea para no ofender a nadie, ¿verdad? Que la bote de Baigón lo hiciéramos Diet Coke, ¿verdad? Y le pusiéramos una etiqueta que dice Diet Coke. Y al de Racomín le pusiéramos una etiqueta que dice McDonald's, ¿verdad? De todas maneras mata, pero más despacio, ¿verdad? Y al de Aguarrás le pusiéramos la etiqueta de Agua Cristal. Y entonces agarráramos los tres paquetes y los metiéramos a la refrigeradora y le dijéramos a los hijos, si quieren algo de comer, ahí busquen la refrigeradora. Nadie haría eso. Pero eso hemos hecho con el pecado. Eso exactamente hemos hecho con el pecado. Hemos quitado la etiqueta que dice las relaciones interpersonales no sanas son pecado. Eso dice la Biblia. Si tú tienes una disputa constante con otra persona, estás en pecado. Y si tienes envidia hacia otro, estás en pecado. Y si has llegado al punto de decir malas palabras porque estás enojado, es un pecado. Hemos quitado esa etiqueta y le hemos puesto una etiqueta que dice, es aceptable, todo el mundo lo hace, uno tiene que entender, el otro fulano está un poco tarado y loco, ¿verdad? Entonces, tiene que reconocerlo. Y hemos metido el paquete en la refrigeradora. Pero además hemos quitado la etiqueta que dice la sexualidad desordenada es pecado. El sexo antes del matrimonio es pecado. El tener una amante, aunque sea ocasional, es pecado. La homosexualidad es pecado. Hemos quitado esas etiquetas. Y les hemos puesto una etiqueta que dice, es la nueva moralidad, es la forma de hacer las cosas. Es como todo el mundo lo hace. Es comprensible. Es experimentación. Y le hemos puesto la etiqueta y le hemos metido al refrigerador y hemos dicho a nuestros hijos, pasen, coman. No hay ministerio válido si el pecado no es señalado. No existe. Y yo te lo digo, si solo desde el púlpito vas a escuchar esto, ojalá que tengas una autoridad espiritual más cercana, pero te lo digo desde el púlpito. Si estás en inmoralidad sexual, estás en pecado, debes cambiar. Debes salir de ahí, es intolerable eso. No deberías llamarte cristiano. Así funciona. Y no es una cuestión de culpabilidad, es pecado. Si tienes un problema de relaciones interpersonales incorrectas, estás en pecado, debes salir de ahí. Dice Pablo, yo no tengo ningún problema de decirlos, porque ni voy detrás de la plata, ni voy detrás de los halagos de ustedes. Entonces puedo señalarlo, porque no hay ministerio válido si no hay confrontación del pecado. ¿Qué te dice el Espíritu Santo a ti hoy? ¿Será que debes hablar con alguien con mucho amor,
¿Será que debes recibir la reprensión de Dios tú personalmente? Decir de plano, yo tengo que reaccionar. ¿Qué hay? Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza. Cierres tus ojos y yo voy a pedir a César que nos despida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias una vez más por hablarnos claros, por confrontarnos, por darnos ánimo y por desafiarnos, Señor, con respecto a el ministerio, tarea que cada uno de nosotros hace en diferente área, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en grupos pequeños. Señor, reconocemos de que es la responsabilidad, la tarea que tú has dejado para tu iglesia, para tus hijos. Y te agradecemos porque esta mañana tú nos has dado los lineamientos claros para hacer los ajustes que necesitamos con respecto a lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que la humildad debe ser parte de esto, reconociendo que muchas veces somos orgullosos, reconociendo, Señor, que hemos actuado en la carne en muchas ocasiones, pero que esta mañana, Señor, te agradecemos porque nos has hablado de la forma correcta y queremos hacer lo mejor para ti. Reconocemos, Señor, que la honradez debe de ser parte de esto, que estamos en esta tierra cumpliendo con las órdenes que tú has dejado, por lo cual, Señor, reconocemos que ningún interés debe de haber de por medio. Te pedimos, Señor, que nos alejes de cualquier tentación que tenga que ver con querer idolatrar o amar el dinero, que esto interfiera con hacer mejor ministerio. Gracias, Señor, por esta mañana, porque una vez más entendemos que el pecado obstruye, distorsiona la tarea que muchas veces hacemos. Queremos, Señor, esta mañana pedirte que nos ayudes a poder llamar al pecado pecado, a no suavizarlo, etiquetarlo o llamarlo de otra manera, sino de la manera que corresponde. Lo malo es malo, lo que no conviene no se hace. Tú no tienes y nos dejas claro, Señor, que no hay pecado pequeño ni grande. Pecado es pecado. Como tus hijos, esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, a que nos ayudes a poder hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.